¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? En 25.1 conversamos. El invitado de esta ocasión, dueño de casa, cuando estábamos en el otro estudio, nos cambiamos para acá, nos trajimos a todos los amigos para acá y aquí está con nosotros. Bienvenido Fidel Espinosa, senador de la República. ¿Cómo está, Fidel? Muchas gracias, Guillermo, un gusto de saludarte, gustosos que estén acá en su nueva casa televisiva acá en Osorno. Mucho calor estos días. Pero la verdad, ¿no es cierto?, que es muy contento de poder estar acá en la provincia visitando nuestros proyectos que hemos trabajado por largo tiempo. Hoy día, de hecho, nuestra visita guarda relación estricta con lo que es la entrega de 296 nuevas viviendas en Osorno. Así es. En el sector René Soriano, un sector muy apetecido de la comuna. Colocamos la primera piedra hace más de un año y hoy día se está concretando la entrega de la llave, lo cual nos tiene muy contentos porque fue un proyecto que trabajamos junto con nuestras coordinadoras, la señora Lucy Jaramillo con la señora Mónica, que fueron quienes coordinaron estos grupos. Trabajamos en conjunto con Claudia Pailalef, nuestra delegada, con la directora del CERVIO, el Ceremi Nail, y aquí están los resultados: más de 3.000 viviendas en Osorno que se concretan en los 4 años del presidente Boric, lo cual nos tiene muy contentos porque yo lo decía delante en una entrevista en un medio radial de acá de Osorno. Yo decía, mire, lo más importante hoy día es entregar la llave que permite terminar con el arriendo, que se lleva el 40% de los ingresos de una familia. Entonces, no hay nada más hermoso que un programa habitacional como el que tenemos hoy día en Chile y que va a continuar. Porque muchos decían, no, si hay cambio de gobierno, se termina el programa habitacional. Eso no es así. Yo quiero decirle a la gente que tenga mucha confianza que vamos a seguir trabajando en la misma línea. Yo ya he tenido conversaciones con quien va a ser el futuro ministro de Vivienda, que como yo soy parte de la Comisión de Vivienda, él se ha acercado con todos los senadores de Vivienda a ver cuáles son las temáticas, con el señor Puduje en particular, que creemos que él va a ser quien va a dirigir esta cartera, y él tiene plena claridad que este es un programa maravilloso de entrega de vivienda para las familias. Es un programa de Estado, no es un programa de gobierno. No es un programa de un gobierno en particular, es del Estado de Chile, y eso ya ha quedado consignado, como te lo dije en la última entrevista en diciembre, acá en el canal Inet, cuando yo te dije, tenemos aquí la posibilidad de continuar y tenemos que dejarlo estampado en la ley de presupuesto como lo hicimos. Qué bueno. Bueno, eso es en cuanto a las visitas y a las obras y el plan habitacional de emergencia, que yo creo que nunca se habían construido gente con sus llaves de su casa y en algunos casos con cero deuda y espectacular. O sea, en los gobiernos anteriores ocurría lo contrario. La provincia de Yanquihue, con Puerto Montt a la cabeza, era la que se llevaba todos los subsidios en desmedro de Osorno, pero eso no era por culpa de Puerto Montt, era porque nuestros proyectos no tenían terreno, no tenían factibilidades. No olvidemos que en el último gobierno de Michelle Bachelet conseguimos un terreno de 70 hectáreas en el sector baquedano que terminó siendo inutilizable por el tema de los humedales y por otras problemáticas que se generaron. Y eso hizo que el gobierno tuviera que buscar terreno en diferentes lugares. Ahí apareció el terreno René Soriano, aparecieron terrenos en Rahue, en Pilauco, donde se está construyendo hoy día una cantidad de más de 300 departamentos en Pilauco, que es la entrada norte de Osorno, en el sector oriente de Osorno. En fin, yo creo que hemos hecho un trabajo del cual me siento muy orgulloso en el ámbito habitacional. Yo he trabajado siempre en mi vida parlamentaria, antes como diputado y hoy día como senador, en lo habitacional, en lo deportivo también, con la construcción de muchas canchas sintéticas en la región, llevamos 13 hoy día, y eso me tiene contento porque también apoyar el deporte es sacar a los niños de eventuales peligros como las drogas, sacar a los niños del celular, que es donde se encierran muchas veces por 6-7 horas, y eso no ayuda en las tareas de aprendizaje y tampoco en los temas de salud. Y por lo tanto, apoyar el deporte sin lugar a dudas va a ser también una constante en mi labor como senador. De todas maneras. Y lo hemos visto por ahí manejando el balón y todo eso. Todavía nos queda. Todavía hay que dar. Haciendo una rabona al estilo Borgia y todo. Oiga, senador, a ver, el 2018 en agosto algo pasó en el puente Rahue, ¿ya? Exactamente. En estos instantes, en la ribera, en el puente que da hacia el oriente de la carretera, es decir, cuando uno viene de sur a norte, hay áreas restringidas porque el puente está teniendo problemas. ¿Qué sabe usted de eso, senador? Totalmente. Yo quiero ser muy claro que tenemos 2 problemas graves en la región. Yo diría 3. Ya. Uno es el puente de acceso que está al interior de la comuna de Yanquihue. Ya, sí.
el puente, ¿no es cierto?, que se atraviesa el río Maullín. Maullín, donde va el tren. Efectivamente. Ese puente está con serias dificultades hoy día y nosotros allí, junto con el concejal de mi partido, Piero Carrillán, que hemos tenido una tarea de denunciar ese hecho que nos parece peligroso. Faltan 87 millones de pesos. Yo creo que cuando se perdieron miles de millones de pesos con las fundaciones, o sea, solucionar un problema tan leve como ese, yo creo que este gobierno tiene que dejarlo resuelto. El segundo problema que tenemos un poco complicado desde el punto de vista vial tiene que ver con el tramo que une Pellines con Frutillar. ¿Ya? La ruta paralela es una ruta paralela que no está asfaltada. Sí. Una avenida en donde el polvo que generan los camiones que por no pagar el peaje utilizan esa ruta puede provocar un accidente mayúsculo en la carretera principal, en la doble vía. Entra la capa. Yo he conversado con conductores de minibuses que me dicen que ellos han perdido 10, 15 segundos la visibilidad. Exacto. En la carretera. Y eso, uno dirá 10 segundos no es nada. En carretera y manejando a 100 kilómetros puede ser una tragedia. Yo le he pedido al gobierno anterior del presidente Piñera, que ya no está con nosotros, como también a nuestro gobierno, le he pedido solucionar ese problema. No lo han hecho. Yo quiero solo hacer recuerdo a los ministros respectivos que ellos son responsables como ministros y por su responsabilidad política en el caso llegue a haber una desgracia. Porque un ministro se puede ir el 11 de marzo, pero su responsabilidad no se extingue el 11 de marzo, permanece por 6 meses más para una acusación constitucional. Yo quiero señalar eso con mucha firmeza. El puente Rahue está hoy día sufriendo un tema de una complejidad ya estructuralmente mucho más grande que los otros dos temas que mencioné con anterioridad. Por eso hoy día la ruta está, como tú dices, muy bien restringida a una pista, pero eso no soluciona el problema. No, pero nada. Yo creo que aquí el gobierno, y nuestro gobierno en particular, tiene que buscar o dejar asentadas las bases de una solución para ese problema. Yo quiero felicitar acá la seriedad con que ha tratado este tema el consejero de acá de Osorno, Alexis Casanova, que fue el primero que sacó el tema. Yo lo reconozco, yo siendo de otro partido, a mí me gusta reconocer la labor de otros, no meterme en una materia. Ahora lo he hecho con la autorización justamente de él, porque él igual requiere el apoyo mío como senador para que dé a conocer, lo di a conocer en el Senado esta semana también, porque yo no soy de aquellos parlamentarios ni cores que fueron al puente a sacarse una selfie. Eso me parece que es de la farándula, que no sirve de nada, que es de una ridiculez. Creer que la inteligencia de la gente va a ser, ¿no es cierto?, posible que poco menos se adjudique en la preocupación política, en el cual, lo digo por un consejero de Frutillar en particular, que se fue a sacar selfie al puente. Eso no es seriedad. Eso es para los bots y para... Por supuesto, la seriedad, para el TikTok está bien. Le puede servir para el TikTok, le puede servir para el Instagram, pero la seriedad implica que nosotros que somos autoridades nos preocupemos de verdad para que no tengamos una tragedia como la que tuvimos en el 98 en el Puente Minte, cuando murieron 27 personas, cuando se cayó el Puente Minte, ¿se acuerda usted? En pleno gobierno del presidente Frey, o lo que ocurrió acá en camino, ¿no es cierto?, a Puerto Octay, también el puente, ¿no es cierto?, que allí significó la muerte de una persona. Eso no queremos que ocurra, porque la carretera, obviamente, una doble vía, tiene que tener una atención muy especial. Fidel, pero hay una cosa. Desde Río Bueno hasta Puerto Montt, esta carretera está concesionada. ¿Qué significa esa concesión? ¿Solamente ganar plata o preocuparse de estos problemas? Totalmente de acuerdo. Pero no olvides que la dirección de concesiones depende del Ministerio de Obras Públicas. Por eso la responsabilidad política no se extingue en la ministra. O sea, la ministra tiene que exigirle que la concesionaria, como tú muy bien lo dices, estas concesiones que fueron muy buenas en Chile, de verdad debo decirlo, porque hoy día tenemos una carretera doble vía que es una maravilla para nuestro país. O sea, cobran peajes, cierto. Ya a los 20 años los peajes eran una mentira, porque en definitiva ya hoy día siguen cobrando, ya pasaron los 20 años y hoy día se van agregando obras adicionales que hacen que el peaje continúe el Estado endeudándose con la concesionaria. Pero estas obras tienen que hacerlas a la concesionaria. No las tienen contempladas en su plan, pero van a tener que realizarlas. Y en ese sentido te encuentro toda la razón, que allí vamos a tener que hincar el diente, más que con recursos públicos, con recursos de la concesionaria. Por supuesto, es decir, no me cabe en la cabeza de que siendo un problema mío no se lo traspase a otra persona. No, la concesionaria tiene que hacerlo. Pero vuelvo a insistir que la responsabilidad política es de la ministra. La ministra Jessica López tiene que dejar establecido que la concesionaria tiene que hacerse responsable de las reparaciones de este puente, que tiene una afluencia de vehículos, deben ser miles y miles de vehículos. Ojalá no pase nada, Fidel, con respecto a esto y se pueda arreglar y podamos estar conversando. Lo que podemos decir es que la gente respete, porque yo veía antes que había molestia, porque venía muy lenta la
la gente tiene que respetar de que es una zona que está en peligro, que está delimitada hoy día, está demarcada. No hay que enojarse si se pierde 4 o 5 minutos en la ruta allí, porque ya va a estar todo el verano, eso se va a acrecentar ese problema, pero es preferible eso a que tengamos que lamentar un hecho trágico. Oye, Fidel, el trabajo parlamentario está con bastantes temas, y un tema muy importante es colocarnos también, no a la altura, pero sino a los estándares internacionales. Aquí viene esto, que se está discutiendo, ya se presentó el proyecto de ley de eutanasia aquí en Chile. ¿Cómo va eso, Fidel? ¿Y cuál es tu opinión con respecto, tu posición con respecto a eso? Mira, yo quiero ser súper claro, yo no estoy de acuerdo con una ley que permita el aborto libre, como algunos querían y que fue parte de lo que nos hizo fracasar el proceso constituyente. Claro. Las mujeres se pueden enojar conmigo en esto, pero yo creo que Chile, con las 3 causales que tenemos hoy día, basta y sobra. Tenemos la causal, la primera causal es la inviabilidad del feto, y hablo de esto porque es un tema valórico, el peligro de vida de la madre, y la tercera es la violación. Cuando discutimos este proyecto de ley tuvimos una fuerte pelea con la derecha, porque la derecha decía que las mujeres chilenas, escúchenlo bien, nuestras mujeres que nos están viendo, decían que nuestras mujeres iban a hacer cola en los hospitales para ir a denunciar falsas violaciones. Se ha comprobado que eso es absolutamente falso. No ocurrió, y las 3 causales se han realizado de buena manera. Una mujer que va a acusar una violación tiene que decir quién la violó y se genera inmediatamente una investigación penal. Pero de todas Por lo maneras, tanto, eso de que iba a haber filas, como lo decía el propio presidente electo Kast en la discusión parlamentaria, eso no ocurrió. Por lo tanto, yo, en ese tema valórico puntualmente, yo me quedaría con esas 3 causales. Porque el resto, el aborto libre, no genera consenso en nuestro país. Pero en el tema de la eutanasia, yo estoy absolutamente a favor. Yo soy católico, porque muchas veces creen que porque uno es de izquierda es ateo o cosas por el estilo. Yo soy católico, de una familia católica. Creo, ¿no es cierto?, que Dios es quien dispone de la vida. Pero ¿sabe qué? Hay que ponerse en los zapatos o en el lugar de una familia que tiene una persona que está ya con 0 posibilidades de continuar viviendo, que está sufriendo dolores insoportables. Porque aquí no se trata de decir, ya, yo quiero que me maten con la eutanasia. No. Tiene que, en la ley que está en el Congreso, que la derecha no quiso esta semana que se discutiera, porque esta semana la derecha aplazó esa discusión porque quieren que estas 3 semanas que quedan antes del receso legislativo no se vea el proyecto y pasa el gobierno de Kast. Yo creo que es una artimaña de muy mal gusto, porque no es estar pensando en esos chilenos que tienen que tener el derecho a ellos decidir. Aquí estamos hablando de personas que tienen su conciencia para definir. No estamos ni siquiera hablando de una persona que tenga Alzheimer, que no puede definir. Estamos hablando de personas que por su cuenta dicen, ¿sabe qué? Yo no resisto más. Ya los médicos me desahuciaron, no tengo ni una posibilidad de seguir viviendo y estoy sufriendo de una manera brutal. Y a la vez, Guillermo, estoy haciendo sufrir a mi familia. Pero claro. Por lo tanto, yo estoy a favor de la ley de eutanasia, creo que Chile se la merece. Como tú lo decías al inicio de la pregunta, tenemos que ponernos a la vanguardia de aquellos países como Bélgica, como Italia, como España y otros, que han hecho de esto, ¿no es cierto?, un tema de vida, de dignidad para morir. En eso yo creo que no tiene que haber doble discurso. No, de todas maneras, porque si queremos emparejar la cosa tenemos que mirar quién lo está haciendo mejor y para allá apuntar y no indicar como que cuando aprobamos las 3 causales de la interrupción del embarazo, lo hicimos pensando también en que en Chile en ese tema también había una desigualdad tremenda, porque la persona que tenía o que tiene, incluso hoy día se da, que tiene plata, puede pasar, ¿no es cierto?, un embarazo con una apendicitis. Pero sí, es un secreto a voces, por Fidel, un secreto a voces. Entonces, por eso te digo yo, en el tema de la eutanasia, tenemos que pensar de que esa persona está tomando su decisión de vida porque ya no da más, porque ya los médicos le dijeron que no tiene 0 posibilidad de seguir viviendo, y por eso yo creo que en eso no hay que ser egoísta con el país, con nuestra sociedad, porque a cualquiera, yo lo decía ayer en una actividad muy linda que tuvimos en el FOSI en Puerto Montt, a raíz de que un ex convicto de la cárcel de Puerto Montt estaba rehabilitado y recibió una certificación por un emprendimiento que hizo. Él decía, este emprendimiento del FOSI me sirvió para mejorar mi vida, mejorar mi conducta, reinsertarme en la sociedad. Y yo decía, qué bonito, porque hay 2 lugares en la vida de los cuales tú nunca puedes prescindir que te pueda pasar algo en la vida: una cárcel y un hospital. Exacto. Son 2 lugares que nadie, porque tú puedes decir, chuta, ¿sabes qué? Un día atropellé a alguien y caí en la cárcel, o una desgracia de cualquier tipo y caes al hospital. Entonces, la eutanasia creo que es una necesidad para el país que la tengamos como ley. Y yo creo que lamentablemente los sectores más conservadores de la derecha, la UDI en particular, y para qué decir republicanos,
no quieren que este proyecto dé la luz. Bueno, también se opusieron al divorcio y también entre ellos hay muchos divorciados. O sea, totalmente, qué buena esa discusión, qué bueno que lo tocaste. Ellos decían que con la ley de divorcio todo el mundo se iba a divorciar. Al contrario, lo que se hizo fue regularizar. Antes había una mentira. Antes tú, para anular un matrimonio, mentías. Pero claro, porque decías que no te casaste en el lugar donde decía tu certificado de casamiento y se anulaba el matrimonio. Hoy día, eso que ha permitido que una familia, por ejemplo, que se separó, pueda, por ejemplo, tener casa la persona que quedó sin la casa. Porque antes, si estaba casado o tenía esta famosa nulidad, era la única posibilidad que tenía de poder postular. Entonces también ayudó a regularizar familias. El tema de que tengamos en Chile una ley de divorcio no fue lo catastrófico que la derecha decía que iba a ocurrir en el país. Bueno, varios de ellos también están divorciados. Utilizaron la ley. Y bienvenido que así sea, porque las leyes son para todos los chilenos. De todas maneras. Oiga, recientes hechos en lo cual cada cual puede tener su opinión con respecto a lo que pasó con Nicolás Maduro y con este rescate del señor Maduro para llevarlo a Nueva York y que ellos lo enjuicien por ser el líder del cartel de los soles. Curioso, un tribunal en Estados Unidos dijo que el cartel de los soles no existe. Sin embargo, acá un senador que tiene apellido de color indicó que el presidente... No, yo estoy diciendo un color, no lo voy a pasar que el presidente Gabriel Boric debería declarar como organización terrorista internacional e investigar al denominado cartel de los soles, y que había presentado y que estaría encabezado por Nicolás Maduro. Yo soy contrario, quiero ser muy claro en eso, porque alguien no va a decir, no, este es de izquierda, este es pro Maduro. Yo no soy pro Maduro. Creo que su gobierno se transformó en una dictadura, lamentablemente. Así es. Violentó las leyes de su propio país cuando arrebató un triunfo que había obtenido otro candidato, Edmundo González, en las últimas elecciones. Eso es conocido por todo el mundo. Pero así como soy muy objetivo en señalar aquello, también creo que no es la forma como Estados Unidos actúa respecto a sus países del continente. Nosotros no somos colonias me refiero a nosotros, el continente americano, no somos colonias de Estados Unidos. Eso puede ocurrir hace 50, 60 años, pero hoy día que llegue un presidente sin el permiso del Congreso, porque bueno, ahora ¿qué hubiera pasado? Correcto. Le quitaron la tuición de poder intervenir de nuevo. Exacto. Pero ¿qué hubiera pasado si en ese enfrentamiento, que fue a mansalva la matanza de guardias de Maduro, dicen que murieron 32 guardias cubanos ahí, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran muerto soldados estadounidenses en el enfrentamiento? Hoy día Trump estaría en una complicación muy grande, porque esa captura, rescate, como usted lo denomine, como usted lo dice, se hizo sin la aprobación del Congreso. Y eso tiene que ser siempre con la aprobación del Congreso. Pero aquí se violenta, desde mi punto de vista, el derecho internacional, la soberanía de los pueblos. Eso por un lado. Por lo tanto, yo critico a Maduro, pero creo que la forma de sacarlo, los problemas internos de un país los resuelve un país. Con el apoyo internacional, pero con el apoyo dentro de los márgenes democráticos. No de la forma como lo hizo, matando a mansalva a sus guardias, que deben haber tenido familias también. Aquí hay violación a los derechos de esos guardias que fueron asesinados a mansalva para capturar, ¿no es cierto?, a Maduro y acusarlo, y ahí voy al tema que usted me pregunta, acusarlo de una serie de hechos de narcotráfico. Yo creo que todo el mundo, incluso quienes son de derecha, saben claramente que el principal interés de Estados Unidos no es la democracia de Venezuela, no, es el petróleo. De hecho, la mejor muestra de aquello fue que fuimos gente de izquierda que empezó a decir, ¿por qué no liberan a los presos políticos? Ahora los están liberando. Pero no fue lo primero que debió haber hecho Trump, de decir liberen a los presos políticos que supuestamente existían en el gobierno de Maduro, o que existen en el gobierno de Maduro. Eso por un lado. Y lo segundo, y ahí yo me atrevo a señalarlo, el senador, colega mío, Edward, Rojo Edward, saca un proyecto que quiere que apruebe el Congreso chileno para condenar el tema del cartel de los soles. Y yo le dije que íbamos a quedar en ridículo internacional como senadores si aprobábamos un proyecto sobre un cartel que no existe, que está solo en la imaginación de Trump, porque fue la propia justicia de Estados Unidos la que dijo que ese cartel no existía. No existe. Entonces, en esto hay que ser serio, hay que ser ponderado también, y yo espero, obviamente, que Venezuela logre retomar sus cauces normales en el futuro, porque es un país maravilloso, de la cual tuvo que salir mucha gente de su país por razones, de su mal vivir que estaban teniendo en su país, y tuvieron que llegar a muchos de nuestros países, de la cual tuvieron que salir mucha gente de su país por razones de su mal vivir que estaban teniendo en su país, y tuvieron que llegar a muchos de nuestros países, de la cual tuvieron que salir mucha gente de su país por razones de su mal vivir que estaban teniendo en su país, y tuvieron que llegar a muchos de nuestros países
algunos de ellos delincuentes, no hay ninguna duda, sí. Y a esos delincuentes hay que condenarlos. Pero tampoco hay que poner a toda la gente de Venezuela en el mismo saco, porque eso es injusto, porque hay mucha gente que cuando nosotros mismos vamos a hacer la benzina, a colocar el combustible del vehículo, vamos a un restaurante, nos atienden los venezolanos o colombianos y lo hacen de muy buena manera, porque la inmigración, creo yo, no hay que condenarla cuando llega gente buena que aporta al país. De todas maneras. Oiga, y discúlpeme la vulgaridad, pero 11 de sus colegas agarraron papa con con esta acusación con el cartel. Ahí votaron a favor, pero el proyecto se cayó definitivamente. Sí, pero yo creo que hubiera sido una vergüenza. El Senado, yo considero que el Senado es una institución seria. Y hubiéramos hecho un ridículo internacional si aprobamos un proyecto de acuerdo en donde estábamos reconociendo la existencia de un cartel que la propia justicia norteamericana ha dicho que no existe. No existe. Y más encima el Congreso norteamericano, incluso con votos de los republicanos, ya le sacaron el piso a Trump para seguir incluso con votos de republicanos de su propio sector. Le dijo, no señor, usted no puede hacer lo que quiera en otros países. Porque incluso Trump llegó a amenazar a Petro. Petro, siendo de mi sector político, lo encuentro un poquito soberbio, presidente de Colombia. Tiene buen lex. No, es muy bueno, no, en eso es muy bueno. Pero también, ¿no es cierto?, se ha sobrepasado en algunas materias. Yo siempre he votado el Parlamento andino y conozco cuál es esa realidad de Petro, pero Petro fue elegido democráticamente, sí, por el pueblo colombiano, que son más de 50 millones de colombianos. Entonces que Trump le haya dicho, tenga cuidado usted también, cuide su trasero, me parece una falta de respeto de un presidente como Trump respecto a otros presidentes elegidos democráticamente. Bueno, el 11 de marzo ustedes pasan de ser oficialismo a oposición. ¿Qué le parece la declaración del presidente de la bancada de diputados del Partido Demócrata Cristiano? Los dicho que aquí hay dos oposiciones, ellos y, bien digo, Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, hay dos sectores. Encuentro las declaraciones de Héctor poco serias, poco responsables. A él le gusta el tema de la farándula, la selfie, está bien, y es su estilo. Pero yo creo que en política, cuando uno dirige una colectividad, en este caso una bancada, uno tiene que ser responsable. ¿Sabe por qué? Porque él nos sitúa como que nosotros ya tenemos una alianza con el Partido Comunista y el Frente Amplio, y estamos muy lejos de aquello. La gran mayoría de los socialistas queremos revivir lo que fue la concertación en sus mejores tiempos. Queremos rearticularnos con ellos mismos, con la democracia cristiana, con los liberales, PPD, radicales, que hoy día los radicales están con un problema de la existencia de su partido, y hay muchos radicales que quieren, ¿no es cierto?, ir deambulando a nuestras propias colectividades, en el sentido positivo de la palabra. Entonces yo considero que, en definitiva, él debiese ponderar sus apreciaciones en ese sentido, porque lo que hace, y lo dijo la propia presidenta de mi partido, Paulina Bodanovich, es algo que es absolutamente falso, es una mentira. Nosotros no tenemos conversaciones de ningún tipo, y menos con el Frente Amplio y el Partido Comunista, con quienes diferimos en algunas materias. Por ejemplo, los temas de seguridad, ellos son responsables que hayamos perdido muchos votos en el mundo, ¿no es cierto?, de centro-derecha, justamente, o de centro-izquierda incluso, porque ellos votaban en contra de las leyes de seguridad para entregarle mayores herramientas a nuestros carabineros, como la ley Naín Retamal. Los estados de excepción, el PC y el Frente Amplio votaban en contra. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con algo de esas características. Claro, podemos tener alianzas electorales, pero son muy diferentes las alianzas que tienen que ver con un programa de gobierno o un programa de hacer oposición. Yo por lo menos estoy en la línea de rearmarnos con los ex partidos de la nueva mayoría o la ex concertación, ser una oposición constructiva, es decir, decirle que sí a Kast en las cosas buenas para el país, pero cuando quiera ser regresivo en materias que hemos avanzado, como la gratuidad de la educación. Si ellos quieren tocar la gratuidad de la educación, la vamos a defender a muerte. Y no van a poder tocarla porque tenemos empate en el Senado. Si hubieran eliminado el Senado como quería el Frente Amplio, el proceso constituyente, hubiéramos estado en el peor de los mundos, porque Kast hubiera tenido mayoría absoluta. Hoy día no puede hacer grandes cambios sin acuerdos. Y eso significa que vamos a defender la gratuidad de la educación, vamos a defender la PGU, vamos a defender los avances, los temas laborales. Ellos quieren subir los años de jubilación de 65 a 70 en los hombres, 60 a 65 en las mujeres. Nosotros le vamos a decir que no estamos de acuerdo con aquello. Ellos quisieran bajar los años de indemnización por año de servicio de 11 a 7 años, le vamos a decir que no. Entonces, vamos a hacer oposición constructiva a los temas de país. Si hay que votar por temas de seguridad, cuenten siempre con mi voto. Si hay que votar por más vivienda social, ahí vamos a estar para defender los programas sociales. Pero si quieren que tengamos regresión, van a tener una oposición muy dura de parte nuestra. Qué bueno. Muchas gracias, Fidel Espinosa. Y en 25.1 TVNet
hemos conversado con alguien muy interesante. Muchas gracias, Fidel. Gracias, Guillermo, a ti. Y con ustedes nos encontramos en cualquier momento en 25.1. Conversamos. Chao.